Muy buenos días. En este grupo de nuevos videos, como ya hemos terminado anteriormente lo que es el tubo digestivo, hemos abarcado todas las estructuras que forman parte del mismo, desde lo que es el esófago hasta el conducto anal, pues entonces para terminar con los órganos que pertenecen al aparato gastrointestinal, tenemos que hablar de lo que se denominan glándulas anexas del aparato digestivo, que son aquellos órganos que no son parte del tubo digestivo, pero sí que ejercen funciones sobre el aparato gastrointestinal. Tenemos aquí como integrantes a lo que es el hígado, la vesícula biliar, vamos a tener el páncreas y vamos a añadir también ahí la descripción, aunque no participa de forma directa en lo que es el aparato gastrointestinal, pero es un órgano que se ubica dentro de la cavidad abdominal de lo que es el vaso. Bien, entonces vamos a comenzar este grupo de videos hablando del vaso. El vaso es un órgano que tiene un color más o menos rojo oscuro en el vivo o un color, vamos a decir como se ve en esa imagen ahí, como azulado o morado, y un peso aproximado de 200 gramos. Bien, dentro de sus dimensiones vamos a tener, recuerde que tanto el peso como las dimensiones van a ser números variables dependiendo de la literatura donde usted obtenga esa información. Puede encontrar, por ejemplo, 8 centímetros, 7, pero siempre más o menos dentro de dentro de el mismo renglón, o sea, sin mucha variación. Todo va a depender del material que usted utilice como bibliografía. En este caso, recuerde que utilizamos como principal bibliografía su libro de Kit Lemur, el de Anatomía con Orientación Clínica. Entonces, en cuanto a las dimensiones del vaso, vamos a tener 12 centímetros en el sentido longitudinal, sería este de acá, que sería el más largo, 7 centímetros de ancho, que es este de acá, y si pudiéramos tomar una vista lateral, pues entonces 3 centímetros de lo que es grosor. Entonces, hablando directamente ya del vaso, debemos conocer que el vaso va a tener dos caras. Una cara anterior, que es esta, que se conoce como cara diafragmática, y una cara posterior, que es esta, que se denomina cara visceral. ¿Por qué cara diafragmática y cara visceral? Pues primero vamos a describir un poquito lo que es la ubicación del vaso. El vaso, si dividimos el abdomen en los cuadrantes que habíamos mencionado anteriormente, 4 cuadrantes, se ubica en el cuadrante superior izquierdo. Si dividimos ese abdomen en lo que son las 9 regiones, pues se ubica específicamente en lo que es el hipocondrio derecho. Bien, hipocondrio izquierdo, perdón. Aunque no hemos trazado la línea aquí directamente, simplemente para que usted se ubique. O sea, se ubica cuadrante superior izquierdo en la porción superlateral, o podríamos decir, hablando de regiones, que se ubica en el hipocondrio izquierdo. Bien, el vaso es un órgano sumamente frágil, hábil, se considera de hecho el órgano intraabdominal más susceptible a la lesión, secundaria a traumatismos. Por eso siempre que usted tiene un trauma de abdomen y principalmente trauma cerrado de abdomen, lo primero que tiene que pensar es en una lesión del vaso. Bien, esto se debe a que por fuera está cubierto por un tejido fibroelástico o una capa fibroelástica muy débil, muy delgada. Bien, él se encuentra, para su beneficio, prácticamente en total protegido por lo que es la pared costal y se encuentra en relación con las costillas de la 9 hasta la número 11. Bien, casi nunca el vaso suele repasar lo que es el borde costal inferior, al menos no de forma normal. Sí lo puede hacer de forma patológica, y a eso, que sería un aumento en el tamaño del vaso, le conocemos como esplenomegalia, que sería ya una situación patológica. O sea que el vaso durante el abordaje durante el examen físico de la pared anterolateral del abdomen no es palpable. Bien, algo similar a lo que va a pasar con el hígado, que vamos a hablar ya más adelante. Bien, entonces ya sabe que se relaciona con las costillas de la 9 a la 11. Entonces aquí lo vemos en una vista lateral, relacionándose con las costillas de la 9 a la 11, y su eje más grande se va a encontrar a nivel de la costilla número 10. Como se ve en esta imagen, no pasa el borde costal inferior. Bien, entonces, ¿cuáles son las relaciones del vaso? Y eso nos va a ayudar también a entender el por qué la diferencia entre su cara diafragmática y visceral que hemos dejado por ahí. La relación anterior del vaso, su relación anterior principal, es el estómago. Bien. Y esa relación anterior incluso se encuentran unidos o fijados a través de un engrosamiento peritoneal que se denomina ligamento espleno gastroesplénico. Perdón.
En cuanto a relaciones posteriores hacia detrás, vamos a tener a las costillas, recuerde, de la 9 a la 11, pero separadas de esas costillas por el músculo diafragma. Bien, quien también lo va a separar de lo que es el pulmón y la pleura. Entonces tenemos el diafragma, específicamente el lado izquierdo, es lo que sería el receso costodiafragmático izquierdo, que ya ustedes conocen lo que es. Como principal relación inferior, o sea, hacia debajo, vamos a tener lo que es la flexura cólica izquierda. Aquí se puede ver, que recuerde por eso también le llamamos flexura esplénica. Y su principal relación medial es el riñón izquierdo. Bien, entonces ya podríamos volver a esta parte de acá. Primero, funciones del vaso. Bueno, el vaso es un órgano que pertenece al sistema inmunitario y de hecho es el órgano linfoide más grande del cuerpo. En ese sistema inmunitario, o sea que se encarga en parte de la defensa del organismo, en él se van a madurar células que pertenecen a este sistema inmunitario, además de que también se considera o se conoce como el cementerio de los eritrocitos, porque los eritrocitos, y también lo van a hacer las plaquetas, luego de que pasan su vida media útil, pues van al vaso para ser destruidos y descompuestos en sus propiedades o estructuras originales. Bien, entonces se podría decir que también el vaso funciona como una fábrica de reciclaje. Por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, vuelve a tomar el hierro y la globina y para que sean reutilizados. En vida intraútero, en vida prenatal, el vaso también es un órgano hematopoyético. Sabemos que eso es que es un órgano productor de eritrocitos, de elementos formes de la sangre. Pero en el adulto esa función no es ejecutada por el vaso, solamente la médula ósea, por lo que eso se corresponde solamente con la vida intraútero. Ya en el adulto, o sea, luego del nacimiento, la única función del vaso es la que hemos mencionado. De hecho, esa función de destrucción de los eritrocitos y de captar elementos formes de la sangre queda evidenciada por el volumen tan grande de la arteria que lo suple, de su vascularización, que es la arteria esplénica. Eso deja evidenciado la cantidad de sangre que entra al vaso. De hecho, se suele decir que este vaso, el vaso, hasta cierto punto podría realizar lo que es una autotransfusión. Durante la situación de estrés que es provocada por una hemorragia, el cuerpo sabe que está perdiendo sangre y trata de reponerla, como por ejemplo en el caso del vaso, que contiene muchos elementos formes de la sangre, pues son liberados. Bien, por una contracción tanto del propio parénquima del vaso como de lo que es su tejido fibroelástico que lo rodea, o sea, la cápsula que habíamos mencionado ahorita, que es bien frágil, es bien delgada. Entonces ya conocemos su función. En cuanto a la cara diafragmática, sabemos que es convexa. ¿Por qué es convexa la cara diafragmática? Porque se acopla a la forma de la cúpula diafragmática del lado izquierdo. Bien, pasa como la relación del diafragma con el pulmón, como lo veremos también con el hígado. Y recuerde que está separando de las costillas, por eso no se ven aquí impresiones costales como tal. En el caso de la cara visceral, que sería donde podemos evidenciar más cosas, vamos a tener tres de sus principales relaciones. Aquí tenemos la impresión gástrica, el estómago, que recuerde se encuentra fijo él a través de un ligamento. Vamos a tener aquí la impresión cólica con la flexura cólica izquierda y vamos a tener aquí hacia medial la impresión renal. Aquí tenemos otro ligamento, o sea, otro engrosamiento peritoneal que fija lo que es el vaso al riñón izquierdo y se conoce como ligamento espleno-renal. Bien, aquí vemos el ligamento gastroesplénico, que fue el que mencionamos ahorita. Perfecto. Esta estructura que usted ve en el medio y que de hecho es la única parte del vaso que no está cubierta por peritoneo, o sea que el vaso es un órgano intraperitoneal. ¿Dónde es la única parte del vaso que no se encuentra cubierta por peritoneo? El ilio. El ilio, recuerde que es la puerta de entrada de un órgano, por lo tanto por aquí van a atravesar las estructuras vasculares, nerviosas, linfáticas y demás. Bien, y también recuerden esta parte, aunque lo mencionaremos más adelante, que en el ilio el vaso se va a relacionar con lo que es la cola del páncreas. Entonces, ya podríamos hablar, para terminar del vaso, de lo que es su vascularización e inervación. El vaso es vascularizado por la arteria esplénica, que ya le hemos mencionado antes, y esa arteria esplénica es rama de ¿quién? Del tronco celíaco. Recuerde que es la rama más voluminosa del tronco celíaco. Su drenaje venoso, ¿quién lo da? La vena esplénica. ¿A dónde drena la vena esplénica?
Recuerda que la vena esplénica, detrás del cuello del páncreas, se une con la vena mesentérica superior y forma la vena porta hepática. O sea que ahí drenaría. En cuanto a su linfa, se va hacia un conjunto de nódulos linfáticos que se denominan pancreatoesplénicos. Y su inervación viene dada por lo que es el plexo nervioso celíaco, o sea, a través de un plexo nervioso periarterial que va junto con la arteria esplénica.